quieres. Muy buenas tardes. En el día de hoy tenemos una audiencia conformada por personas de distintas partes de Latinoamérica a quienes ofrecemos un cordial saludo. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad les damos la bienvenida a este webinar titulado Huella de Carbono y MIPYMES, que será conducido por Andrés Olivera, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATO, quien participa en procesos de fortalecimiento de capacidades de los colaboradores de empresas en Uruguay. Andrés Olivera es arquitecto y magíster en gestión de innovación. Se desempeña como consultor senior del Departamento de Innovación y Desarrollo en Gestión, de la Gerencia de Tecnología y Gestión del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATO. Ha participado en varios proyectos de análisis de ciclo de vida y gestión de la huella de carbono. La Red Latinoamericana para la Productividad es una iniciativa transnacional conjunta en la que convergen instituciones públicas y privadas de distintos países del continente americano. Estas instituciones son, por Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo, por Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, desde Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y Colombia Productiva, desde Costa Rica, el Centro de Calidad y Productividad de la Universidad Técnica Nacional, por Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por El Salvador, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, desde Haití, el Ministerio de Comercio e Industria, por Honduras, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, por México, el Instituto Estatal de Capacitación, desde Paraguay, la Fundación CEPROCAL de la Unión Industrial Paraguaya, por República Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y por Uruguay, el Centro de Extensionismo Industrial, el Instituto Nacional de Calidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATO. Nuestro objetivo como red es compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan mejorar la productividad y competitividad de nuestros países, construyendo conjuntamente una cultura de productividad y aumentando la apropiación social del conocimiento. Este encuentro hace parte de una serie de webinars que han sido liderados por diferentes instituciones pertenecientes a la red y continuarán siendo comunicados previamente con el fin de contar con su participación en cada uno de ellos. La conferencia tendrá una duración aproximada de 1 hora y finalizada la misma tendremos un espacio de unos 15 minutos para preguntas. Estas preguntas las podrán formular en el lado superior derecho de esta plataforma Teams y lo podrán hacer en cualquier momento de la conferencia. Ahora sí, le damos paso a Andrés Olivera, saludándolo y agradeciéndole por estar aquí compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Bienvenido. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta actividad. Gracias a Ángel y a Huerto por el soporte y la presentación. Y bueno, a la Red Latinoamericana para la Productividad por la invitación a ser parte de este ciclo de webinars que con mucho gusto estamos asistiendo. A ver, la idea de esta presentación es generar una aproximación con las empresas, en particular con las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre la temática de la huella de carbono. No pretende ser una charla académica, sino que se puedan quedar con un pantallazo de qué trata el tema y en particular cómo aplica o qué oportunidades hay, como bien indicaba en la presentación, para las empresas respecto a lo que es la gestión ambiental y en particular la gestión de la huella de carbono. Esto surge un poco como respuesta a la inquietud de varias empresas u organizaciones que se acercan a lo que son nuestros institutos, planteando su inquietud de empezar a gestionar o calcular o de qué viene esto de la huella de carbono, pero muchas veces con desconocimiento del cometido por el cual calcularlo o por qué embarcarse a esta actividad que sin duda que la recomendamos y puede tener una serie de beneficios, pero que en muchos casos requiere un trabajo de nivelar expectativas y sobre todo focalizar cuál es el cometido de empezar a generar su cálculo. Así que un poco para dar inicio, las preguntas de por qué deberíamos calcular la huella de carbono.
Primero que nada, se trata de un indicador que es entendido, conocido y difundido a nivel global. Cuando uno menciona o ve por ahí que se está calculando, gestionando, o hay una etiqueta que hace referencia a las emisiones de carbono, enseguida lo asocia a una organización que de alguna forma está teniendo una actividad, una gestión responsable con lo que es el medio ambiente. Más allá de que si el receptor tenga un mayor conocimiento sobre la parte metodológica. Y en general, quienes de alguna forma muestran que su organización está trabajando con huella de carbono, gestionándola, calculándola o generando etiquetas con sus productos en cuanto a emisiones, por poner los ejemplos más comunes, de alguna forma muestra que hay un esfuerzo por mitigar todo lo que es el cambio, la alteración del cambio climático. Por otro lado, a nivel de sociedades, clientes, consumidores y muchos grupos de interés empezaron a tomar conciencia de todos los problemas que están relacionados al cambio climático, al calentamiento global, a todo el daño en el medio ambiente. Entonces empieza a convertirse en un diferencial también de tipo comercial, porque ya empieza a haber un público que empieza a focalizarse en productos, servicios u organizaciones que están teniendo un trato respetuoso o a conciencia con todo lo que es el entorno. Muchas veces se puede pensar que, bueno, esto es otro tema más a gestionar, esto me va a salir caro, esto me va a llevar a costos en mi organización, en mi empresa, y en realidad es todo lo contrario. En general, quienes gestionan la huella de carbono han tenido mejoras reales en todo lo que es su consumo energético. Generalmente la mayoría de las emisiones están dadas por el consumo de energía y cuando uno hace el análisis para el cálculo de la huella, generalmente detecta áreas de mejora, que eso realmente redunda en ahorros para la organización y ese esfuerzo que puede tener que hacer quizás en un principio para incorporar la gestión y el cálculo, eso realmente se ve licuado o el repago es muy rápido por todas las mejoras que incorpora en cuanto a sus costos. Y después hay todo un tema de las oportunidades de negocios y acceso a nuevos mercados, que puede estar un poco ahí el dilema de si lo hacemos de forma proactiva o reactiva. A ver, en muchas, como mencionaba antes, o sea, hay ya demanda de este tipo de productos, que puede ser más de tipo voluntario, pero también hay requerimientos a veces prescriptivos, mandatorios o incluso normativos que implican que mi empresa tenga la necesidad de estar haciendo el cálculo de la huella. Entonces, considerando que es un tema que cada vez está más en la agenda de los países, que ya hay consumidores que están concientizados, que ya no es un término extraño, bueno, uno puede tomar la iniciativa de empezar a anticiparse a un futuro requerimiento que pueda ser de alguien que sea mi cliente, a futuros requisitos que puedan ser de tipo reglamentario, y de esa forma ir ganando tiempo, posicionarme y en particular diferenciarme frente a la competencia en un mundo donde a veces ya es muy difícil a veces competir por precios y sí puedo diferenciarme con aspectos mejorados en lo que es la gestión de mi actividad. A modo ilustrativo, acá este gráfico del protocolo de gases de efecto invernadero ilustra muy bien todo lo que es el fenómeno del calentamiento global. A ver, cuando nosotros escuchamos el efecto invernadero, esto no tiene por sí solo una connotación negativa. De hecho, es un fenómeno por el cual se habilita que haya vida sobre la superficie de la Tierra, teniendo una temperatura que si no tuviéramos esa capa protectora en la atmósfera, sería de unos cuantos grados que haría inviable la vida. Ahora, ese fenómeno justamente se da por todo el ingreso de la radiación solar
y parte que es absorbida por la superficie de la Tierra, se mantiene dentro de la atmósfera, y otra vuelve a salir al espacio, pero con todo lo que es el incremento de la actividad humana, se ha generado un aumento en la generación de algunos gases que lo que están generando es que esta barrera sea más impermeable, dicho de forma coloquial, para los rayos, y de alguna forma genere un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra. Y esto tiene una serie de impactos. Entonces, de ahí es que surge la necesidad de empezar a gestionarlo. Acá en estos gráficos, cuando uno habla de gases de efecto invernadero, que son los que traen el problema, porque en definitiva cuando aumenta la concentración de los mismos es que empieza el fenómeno de calentamiento. Ahí a la izquierda arriba hay un gráfico donde muestra un poco la proporción que se da de los gases de mayor presencia dentro de la atmósfera, incluyendo, bueno, el anhídrido carbónico, pero otros gases que, si bien en menor proporción, tienen mucho mayor impacto en cuanto a lo que es el poder de calentamiento global. Por eso, si bien para la medición se toma como referencia el poder de calentamiento del dióxido de carbono, si ustedes ven gases como el metano, que es muy común en toda la parte de tratamiento de basurales, actividad agropecuaria, y óxido nitroso, todos los fluorocarbonados, tienen un poder, a la misma volumen, tienen un poder de calentamiento muy superior. Entonces, cuando uno dice, bueno, tienen menos presencia en la atmósfera en cantidad, sí, pero el impacto es realmente alto. Y por otro lado, es bastante reciente el monitoreo de lo que son los puntos donde hay mayores emisiones a lo largo del planeta. Entonces, estos mapas son bastante ilustrativos de cómo ha evolucionado el fenómeno de los países que tienen mayor emisión de gases de efecto invernadero y cómo se va dando la lógica a nivel mundial. En los años 90, cuando se empezaron a hacer las primeras mediciones masivas o los conteos, se puede ver que en el caso de Estados Unidos es como el principal emisor, y todo lo que es los países asiáticos todavía distan bastante de las proporciones que se dan en lo que es Norteamérica. En el caso de Europa también es un núcleo de varios países porque están industrializados, donde hay emisiones, y en el caso de Brasil es un poco una mezcla de industria, pero también con los fenómenos de deforestación. 20 años después, las reglas de juego empiezan a cambiar. Por un lado está todo el auge de la economía asiática, y se puede ver que en la mayoría de los países industrializados se duplica o triplica el volumen de las emisiones. Si en Europa, que siempre ha sido como un poco la punta de lanza en lo que son los programas de gestión para minimizar los impactos ambientales, se ha mantenido, si ustedes comparan el porcentaje, es muy poco el movimiento, pero sí ha habido un aumento en lo que es Sudamérica, en el caso de Brasil, ha aumentado en Canadá y también en México. Entonces, ahí también hay como un tema de negociación y tire y afloje de lo que son los compromisos de los países para reducir las emisiones de estos gases. Por un lado, todo lo que es Europa y Estados Unidos empiezan a solicitar a las nuevas economías de Asia un compromiso con todo lo que son industrias más limpias, y por otro lado, siendo muy generalista, pero bueno, estos países dicen, bueno, yo también quiero crecer y desarrollarme a la par y con las tecnologías que ustedes hicieron, y por lo tanto hay muchos que no están de alguna forma asumiendo los casos como el compromiso de Kioto para minimizar las emisiones a nivel global. ¿Cuáles son las causas principales para que se generen este tipo de emisiones? Bueno, es un poco el progreso de la propia humanidad. Por un lado, todo lo que es la matriz energética industrial, que está
muy orientada aún a todo lo que es el consumo de combustibles fósiles en lo que son motores, equipos de combustión. Por otro lado, toda la actividad de la liberación de metano por todo lo que es la descomposición de residuos orgánicos que se genera por las concentraciones humanas, pero también la actividad pecuaria tiene un componente, en el caso de Uruguay, Argentina, un componente muy alto. Bueno, todo el modelo socioeconómico, el crecimiento de las grandes ciudades, todo el cambio de uso en la tierra, así que muchas veces se da, y lo vemos lamentablemente en Sudamérica, toda la quema de áreas boscosas para generar zonas de cultivo o pastizales, y después, bueno, situaciones a veces que salen un poco de control, como son los incendios forestales, que bueno, el año pasado vimos ejemplos bastante dramáticos a lo largo del mundo, y en particular la afectación de los ecosistemas. Esto trae una serie de consecuencias que ahí se dividen. Por un lado están los escépticos respecto a lo que es el cambio climático, el calentamiento global, pero en general la comunidad científica, y basado en datos empíricos de todos los trabajos de seguimiento e investigación, han consensuado que hay una serie de impactos que realmente generan una alerta. Por un lado, todo el aumento de la temperatura media de la Tierra en los últimos 100 años y todos los daños que eso conlleva. En muchos puntos del planeta ya se ha detectado el aumento del nivel del mar y en particular también el derretimiento de todo lo que son las superficies polares. En áreas más próximas al Ecuador, el fenómeno de aridez, generación de desiertos, desaparición de zonas costeras. Fenómenos climáticos como ese aumento de tornados, que se está dando una mayor frecuencia de los mismos, y todo lo que es disminución de la biodiversidad con el impacto que ello conlleva en toda la cadena y la propagación de algunas enfermedades y plagas. Ya, eso debería generar una alerta, y la ha generado no solo en la comunidad científica, sino también en la comunidad empresarial, que ha decidido generar acciones conjuntas para empezar a mitigar toda esta situación y poder revertir ese calentamiento y en particular disminuir las emisiones de esos gases, que hoy se está trabajando con un horizonte de aquí al 2050 y bueno, implica esfuerzos muy grandes, pero que todas las organizaciones deberían tomar conciencia y hacer su aporte. Uno de los mecanismos que se ha generado para poder analizar todos estos fenómenos y ver dónde se puede actuar, dónde se puede incidir, en qué puntos disminuir, generar acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto de invernadero u otros impactos ambientales, es lo que se llama análisis de ciclo de vida, que básicamente es un mecanismo de evaluación donde analiza todas las cargas ambientales y energéticas correspondientes a un proceso o una actividad desarrollada por el hombre, y en particular identificar todos los materiales, energía utilizada, todos los bienes considerados y todo lo que se descarta al medio ambiente. La evaluación del ciclo de vida completo debería considerar desde el inicio, desde la obtención de todas las materias primas, pasando por todo su proceso de transporte a los puntos de procesamiento, lo que es la fabricación, manufactura, o donde se genere un servicio, todas las actividades después que se dan para el transporte, distribución, que hoy en día tienen un peso muy grande y también son actividades que son contaminantes con el medio ambiente, todo lo referido a logística, transporte internacional. Su fase de uso, hay muchos bienes que son tienen mucho más impacto ambiental en su fase de uso que en su fase de producción. Un ejemplo muy conocido es el caso de los jeans, donde tiene mucho más impacto cuando se está consumiendo por los sucesivos lavados que en la propia fase de fabricación. Eso es un ejemplo que es bien interesante. Y después todos los recursos destinados a el reciclaje o disposición final. Y acá, no en vano, este gráfico busca estar orientado con lo que es también la lógica de economía circular, donde tratamos de minimizar
lo que son los residuos y reinsertarlos de vuelta en lo que es la cadena de valor. Los análisis de ciclo de vida, como les mencionaba, estudian varios impactos ambientales. Acá se citan algunos de ellos, o quizás los de más frecuente tratamiento, como es el caso del calentamiento global por emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hace referencia al agotamiento de recursos energéticos, disminución de la capa de ozono, la contaminación de las superficies de agua, entre otros. Ahora, la huella de carbono lo único que considera es como categoría ambiental el calentamiento global. Por eso siempre se dice que es una forma simplificada de hacer un análisis de ciclo de vida, pero puede ocurrir que en alguna de sus organizaciones también requieran que tengan algún tipo de análisis considerando otros impactos ambientales, porque quizás no solamente con la huella sea suficiente. Cuando hablamos de huella de carbono, el estándar PAS 2050, que por cierto se los recomiendo, pues es una muy buena guía para entrar en el tema y está disponible en la página del Instituto de Estandarización Británico, el BSI, es de descarga gratuita hace referencia a que, bueno, la huella de carbono son las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de un proceso, producto o servicio, como les mencionaba antes, desde la obtención de las materias primas hasta lo que es su disposición final o reciclado. Lo valioso de este esquema es que el mismo nos permite una cuantificación numérica, ¿sí?, de las emisiones mediante un valor que es susceptible de comparación con otros productos o con la propia empresa. Y ahí hay muchas veces donde surgen los problemas porque es común que una organización compare los valores de huella de sus productos con otros que pueden ser de la competencia o del sector, que compare su huella de carbono organizacional con otra organización y los valores no le resulten satisfactorios. Ahora, como vamos a ver que hay muchas modalidades de calcular la huella y a veces tenemos que asegurarnos de que siempre estemos usando el mismo método cuando comparamos productos similares a modo de ejemplo. Acá, a modo ilustrativo, se ve cómo es el esquema de cálculo para llegar a un valor de huella de carbono que se calcula en kilogramos o toneladas de dióxido de carbono equivalente. Lo que necesitamos son primero los datos de actividad, que esos generalmente son los que tenemos o podemos acceder más fácil, ¿sí?, con combustible consumido, kilómetros recorridos, cantidad de carbono utilizado, horas, kilowatts, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que corregirlo por lo que son los factores de emisión, que esto de alguna forma lo que nos ajusta es al nivel de impacto ambiental que tiene en cuanto al calentamiento global. Les pongo un ejemplo para que se entienda. Si yo, por ejemplo, consumo tantos kilovatios de electricidad, no es lo mismo si la misma está generada por fuentes renovables, como puede ser eólica, hidroeléctrica, que si la misma fue generada por una central térmica que funciona a full oil. En ese caso el impacto ambiental va a ser mucho mayor, por eso lo que nos permite es crear correcciones acorde a nuestra actividad, a los insumos que estamos utilizando, materias primas, etc. Entonces, como les adelantaba, la huella es una simplificación, ¿sí?, que generalmente tiene el valor de ser, de atacarnos los impactos mayores y ser de fácil entendimiento. Ahora, lo importante es que cualquiera sea la fuente de gases y la metodología de cálculo, el valor resultante debe estar siempre, como les mencionaba, en CO2 equivalente porque es como la unidad de referencia. Difícilmente alguien les va a plantear hacer una medición con otro tipo de valor. Hace un momento les mencionaba que no hay un único valor de la huella de carbono. Dice, bueno, Andrés, ¿cómo puede ser esto?
El tema es que hay muchas metodologías de cálculo, hay muchas listas de datos que pueden diferir. Y yo, por ejemplo, acá me interesó presentar como las dos grandes familias. Por un lado, estándares que están orientados a lo que es la medición de la huella de carbono ligada al análisis de ciclo de vida de un producto o servicio, y después las que están focalizadas en lo que son la medición de la huella de carbono de mi organización. Bueno, ¿cuánto emite de gases de efecto invernadero mi empresa independiente del producto que estoy generando o servicio? Entonces, hay una serie de estándares, ¿sí? En particular, los dos primeros, los protocolos de gases de efecto invernadero, son los más difundidos y los primeros, pero después hay normas específicas y en particular está toda la serie de las ISOs donde ya empiezan a hilar mucho más fino en la parte metodológica y es lo que nos aseguran de que el cálculo sea serio, haya un método detrás y que podamos tener un valor que pueda ser de alguna forma trazable y reproducible. Aquí hay algunas normas en el caso de análisis de ciclo de vida. La serie de las ISO, la 14040, 44 y 48, describen toda la parte metodológica y toda la modalidad de cómo se deben trabajar los datos. En el caso de lo que es la cuantificación en general de huella de carbono, y les mencionaba la PAS 2050, que esta norma en particular, por ahí abajo tienen un poquito de detalle, tiene dos muy buenos ejemplos de un caso de el cálculo de la huella de un producto y de un servicio de hotelería. Entonces ahí pueden tener una muy buena aproximación de un estándar que, como les mencionaba, es de descarga gratuita de la página del BSI y pueden ampliar un poquito en los aspectos metodológicos. La 14064 es para el cálculo de huella de carbono en organizaciones. El protocolo de gases de efecto invernadero generalmente se usa más a nivel sectorial o a nivel nacional, el IDF para un sector en particular, y después están las normas que están con foco en lo que es huella de carbono de producto en particular. Pero no nos vamos a detener en esto, acá se las menciono, si después si toman contacto con el tema o trabajan con los institutos, bueno, sepan que es necesario que haya un marco normativo que dé soporte a todo lo que es la gestión y el cálculo de la huella. Para empezar a bajar un poco a tierra, cuando hablamos del ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida, el mismo tiene algunas etapas mínimas mandatorias para que pueda tener una coherencia. Primero que nada, es necesario definir los objetivos y el alcance del estudio. Y acá es donde muchas veces empiezan los problemas, porque una organización dice, bueno, quiero medir la huella de carbono. Bien, pero ¿la huella de carbono de qué quiere medir? ¿De su empresa? ¿De su servicio? ¿De algún producto en particular? ¿Y para qué lo quiere hacer? ¿Usted quiere generar productos con etiquetas donde detalla cuánto es la huella asociada a ese producto? ¿Lo quiere comunicar a la sociedad en general? ¿Es requerimiento de un cliente en particular? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, nos está pasando de que ya hemos tenido casos de trabajo donde industrias les están demandando, que son exportadoras, los mercados de destino ya les demandan contrato mediante que la organización empiece a incorporar métodos de cálculo para la huella de carbono. Entonces, ya ahí empiezan a darse situaciones donde, bueno, no tengo, más allá de mi conciencia ambiental, tengo un aspecto mandatorio que de alguna forma me está condicionando mi esquema de negocio. Por otro lado, bueno, está toda la fase del análisis del inventario propiamente dicho, que es todo el detalle de la actividad que tengo, que va a estar acotado a la definición de un alcance. Ahí sí, un poco lo que decía, se va a medir la organización en la totalidad de sus locaciones, va a ser una locación en particular, ahora lo vemos un poquito más de detalle. La fase de análisis es un poco la más tediosa porque es la que implica toda la recopilación de datos
de actividad, y ahí muchas veces, siempre requiere un trabajo exhaustivo, conocimiento de los procesos que se están analizando y valernos de muchas veces de normas o bibliografía externa para poder complementar en particular los factores de emisión. Eso lleva a una evaluación del impacto ambiental y una interpretación posterior para que eso no quede como en una lectura de números fríos, sino bueno, cómo está incidiendo eso en el medio ambiente. Y acá un poco de la mano con lo que son los objetivos que mencionamos antes, tenemos que después darle las aplicaciones y tiene que haber una coherencia. Eso está orientado justamente a un cálculo de la huella, un análisis de ciclo de vida, me puede ser muy útil para la mejora o un primer diseño de un nuevo producto, para generar una planificación estratégica en el cual tenga el componente de lo que es la eficiencia energética, disminuir emisiones a través también de la disminución del consumo energético, políticas públicas, ahí bueno, dar respuesta a requerimientos gubernamentales, marketing es también totalmente válido, bueno, yo quiero mostrarme como una empresa amigable con el medio ambiente porque hay consumidores que están demandando este tipo de iniciativas. Acá a modo de síntesis, la forma más común de hacer el cálculo de la huella es, como les mencionaba, la huella del producto con una consideración de todo su análisis de ciclo de vida, desde la obtención de materias primas hasta su reutilización o disposición final. Muchas veces esto puede que una organización no tenga la información suficiente como para considerar en particular las fases de distribución, consumo y reutilización, porque se puede dar incluso en otros contextos. Yo puedo estar produciendo aquí en Uruguay, pero exporto a Europa, a Asia, y difícilmente tenga datos de las dos últimas fases y tal vez tenga muy poca información o tenga que recoger distribuciones de la parte de distribución porque no está dentro del alcance de mi negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis completo, que sería el deseable, se llama de la cuna a la tumba, pero hay una modalidad simplificada que también es válida para estas situaciones que se llama de la cuna a la puerta, donde estoy considerando las fases previas de producción de materias primas, de todo el traslado a lo que son los puntos de producción y toda la fase industrial asociada a ese producto en particular. Otra modalidad es el cálculo de la huella corporativa, y eso puede estar muy ligado, por ejemplo, a empresas que brindan servicios donde no tienen una fase posterior de distribución, de almacenamiento, porque eso no aplica para un servicio, y también puede ser que sea mucho más acotado las instancias de producción de materias primas y traslados para generar ese servicio. Entonces, en muchos casos organizaciones optan por generar su huella corporativa y eso también es válido. Y ahora vamos a ver un poco de qué trata cada uno de estos casos. Para detallar un poquito, les mencionaba que la fase del análisis del inventario es un poco la más tediosa. Acá hay un punteo de por qué están las dificultades o es la que requiere mayor rigor, porque yo puedo fijarme un objetivo, un alcance, y eso es relativamente sencillo, es más que nada conceptual, pero cuando yo ya empiezo a trabajar el inventario, tengo que trabajar básicamente sobre datos y tengo que ser muy preciso en el tratamiento y en cómo capturo los mismos, porque son los que me van a dar los valores para cuantificar justamente el impacto ambiental. Primero que nada, es importante definir una unidad funcional, un producto de referencia, para que yo después en sucesivos ciclos pueda comparar sobre lo mismo. Si yo, por ejemplo, estoy calculando, por poner un ejemplo grosero, si yo calculo la huella de carbono de, por ejemplo, un jugo envasado y a un próximo ciclo le voy a estar trabajando sobre fruta empaquetada, fruta fresca empaquetada, no puedo tener un comparativo razonable. Lo ideal sería que yo siga trabajando sobre ese mismo producto para poder visualizar las mejoras que se han incorporado.
Acá requiere también especialidad técnica porque se analizan, bueno, y conocimiento de los procesos, porque hay todo un análisis de los flujos entrantes y salientes al sistema. Y de eso estoy hablando: energía, recursos, materia prima, todas las salidas de lo que son productos o subproductos. Entonces requiere tener, o sea, un buen conocimiento de lo que estoy analizando y no solamente la parte metodológica de cálculo. Acá el producto del cálculo es justamente todas las demandas energéticas y materiales del sistema y la eficiencia energética de sus componentes, si es que hubieran, y las emisiones de cada proceso o sistema. Entonces, sintetizando, yo lo que tengo que generar acá es un modelado, o sea, mapearme mis procesos, limitar el sistema, porque si no el cálculo puede ser ilimitadamente abierto y eso nos va a dar muchos problemas. Recolectar los datos asociados a toda esa modelización, calcular y sobre todo considerar la incertidumbre del cálculo, porque vamos a tener valores que en muchos casos van a ser imprecisos. Vamos a ver algún ejemplo de lo que es la huella de carbono en organizaciones para que se pueda entender un poquito mejor. Las etapas principales para hacer el cálculo de la huella en organización, que puede ser, es aplicable a cualquier rubro de actividad. De hecho, si ustedes pueden buscar en la web, pueden encontrar ejemplos de reportes de emisiones de organizaciones de rubros de actividad muy diferentes. Lo importante es, primero, establecer los límites, porque todo esto que se enumera acá tiene que estar documentado después en un reporte, porque yo voy a hacer el cálculo, en estos casos, generalmente con un afán de comunicarlo. La desventaja a veces del cálculo de la huella organizacional es que es un poco más generalista y a veces me lleva a no tener datos tan precisos o una apertura de los procesos como para poder tener acciones concretas en puntos críticos. Pero sí tengo que definir los límites de la organización, establecer los límites de la operación que voy a calcular, que voy a considerar, identificar los tipos de emisiones, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué estamos hablando, establecer los métodos de cuantificación para cada emisión, gestionar la calidad de los datos, eso es fundamental. Calculen, sea el cálculo de organización o de huella de carbono de producto, la calidad de los datos es imprescindible para que el cálculo sea el adecuado. Fijar un año de base, porque esto va a tener sucesivas comparaciones y la idea es que uno se pueda ir documentando las mejoras frente a un año de referencia. Generar políticas de recuantificación respecto al año base si aplicara, y verificar y reportar todo el cálculo. Acá el tema de verificar, si bien las normas lo ponen como algo opcional, en una opinión personal creo que es algo que vale la pena hacerlo siempre, porque de alguna forma es como auditar todo el cálculo y los valores que yo generé. Eso lo puede hacer alguien dentro de la organización que estuvo ajeno a todo lo que es el cálculo de la huella, pero que tenga el expertise suficiente y conocimiento de la organización como para verificar y hacer un seguimiento de que toda la metodología es consistente y que los valores generados son los adecuados, o también lo puede hacer alguien externo de la organización con una expertise similar y de alguna forma validar que el cálculo fue el adecuado. Y después generar los reportes para el público, los destinatarios. Cuando les mencionaba que hay que establecer los límites del estudio, hay que hacer referencia a un poco los límites de la organización cooperativos que pueden estar establecidos por lo que es la parte accionaria, por las locaciones. Cada organización define como mejor le quede. Pero sí hay que identificar los gases de efecto invernadero según las diferentes categorías. La categoría 1 son los que están relacionados a las emisiones directas de la organización por combustión de su proceso industrial, uso de vehículos propios, y eso es mandatorio calcularlo. Por otro lado están los
lo que es por combustión indirecta, que son los que están asociados a toda la compra de electricidad o sea, para mi actividad industrial, y eso también es mandatorio que esté calculado. Lo que es opcional es las emisiones que se dan por mis servicios que yo los tengo o procesos tercerizados, como puede ser la elaboración de alguna materia prima, transporte, viajes, que ahí muchas veces es discutible porque puede llevar a hacer un poco de trampa en solitario, y eso está dado porque yo puedo tener una industria que mi núcleo duro sea muy poco contaminante y tenga que valerme de componentes tercerizados que sí lo sean. Entonces, es importante que también la conciencia de las organizaciones de qué medir y cómo medirlo y generar acciones que de alguna forma no me esté haciendo trampa en solitario, genere un valor complaciente. En el caso de productos y servicios, vamos a ver algún caso de cómo puede impactar a industrias de Latinoamérica, para que vean que esto es un tema que no es tan distante y puede incidir. Yo opté por algunos rubros en particular, pues esto puede ser muy amplio, pero en el rubro textil hay una iniciativa a nivel mundial, hay varias, pero voy a poner algunas a consideración. De unos años a esta parte se está trabajando con lo que se llama el HIG o High Index, que está desarrollado por una coalición de empresas de fabricación de indumentaria que están comprometidas con lo que es la sustentabilidad del medio ambiente. Esto básicamente es un estándar de autoevaluación que aplica a la industria de la confección y el calzado y a los componentes de la cadena. Por eso también todos los productores de materia prima, la distribución, la parte de retail, les aplica este tipo de estándar. Esto es una asociación que está conformada por varias empresas, marcas y organizaciones y la academia. Y en cuanto a las empresas, representa 1/3 del mercado global y con presencia de las grandes marcas. Por lo tanto, genera una presión importante en otras empresas proveedoras. De hecho, acá a nivel de Latinoamérica, sabemos que la industria textil y todo lo que son la industria del cuero ya empiezan a tener requerimientos de trabajar con este índice y no a veces con las modalidades tradicionales de medición, si es que las tenían, pero empieza a ser una condicionante para ser parte de la cadena. Les recomiendo que entren a la página web de HIG o de la coalición que les menciono, porque ahí tienen un detalle de las marcas que participan y ahí creo que pueden tomar conciencia del peso que puede tener esto en toda la cadena. Acá lo que busca es que toda la cadena de alguna forma sea sostenible y que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, este estándar, hay uno que está orientado a lo que es marca, pero el que está orientado a producto, el índice, hace referencia a 5 impactos ambientales. Y el primero es justamente potencial de calentamiento global, o sea, huella de carbono. Si bien considera también lo que son la contaminación o escasez del agua, el agotamiento de combustibles fósiles y la toxicidad por uso de productos químicos, está considerando, bueno, la huella de carbono. Y se los pongo a colación porque para el caso de América, Sudamérica, en particular Centroamérica, hay muchas empresas que están dedicadas al rubro textil y son abastecedoras de estas marcas que empiezan a condicionar lo que es la gestión de huella de carbono. Esto, por ejemplo, para la industria de alimentos, que también Latinoamérica es exportadora a Europa, son etiquetas de productos de la cadena Tesco, que son supermercados ingleses, y es mandatorio para alimentos que llegan importados que tengan este etiquetado. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en Inglaterra, ver estos supermercados, y también termina siendo hasta una medida de barrera comercial. Todo lo que era productos importados tenían esta etiqueta y los que eran de elaboración nacional o de la propia marca no los tenían. Pero acá hay un buen ejemplo de cómo puede ser o un requerimiento o se puede considerar como
un diferencial comercial, gestionar la huella y abrirse a nuevos mercados que hoy en día, y ya hace unos años, lo están demandando este tipo de cálculo. Rápidamente, cuando hablamos de producto, también hay que definir un objetivo, a quién está destinado el cálculo, si es a la propia organización para mejora, si es para un tercero, si es para el gobierno o un cliente que me lo está demandando, pues eso también condiciona el informe o reporte que voy a generar. Hoy le mencionaba que es fundamental definir un producto o una unidad funcional de referencia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para un producto envasado, a veces es muy sencillo, porque puedo decir, bueno, es un vino en botella de 750 centímetros cúbicos, de tal característica, pero puede ser también productos a granel y decir, bueno, la cantidad de pintura necesaria para pintar determinada superficie en tales condiciones. Lo que yo tengo que generar es un elemento, o sea, algo que pueda hacer replicar la medición en futuros ciclos. Otra cosa importante y que a veces genera dificultades es que muchas veces la materia prima que utilizo puede tener distintos usos. Un ejemplo claro es con el ganado, que parte se destina a la carne, parte se destina a cuero o para lo que es lana. Entonces ahí también tengo que hacer un ejercicio para ver cómo hago las asignaciones de emisiones, por un lado para no estarme penalizando con valores que no deberían aplicarme, o por el contrario para no ser complaciente con los mismos. Los requisitos de datos, como les mencionaba, es igual que para lo que es el cálculo de la huella organizacional, o sea, es fundamental la calidad y la gestión de los datos, y en las normas que hoy les mencionaba hay muchas que están focalizadas justamente en la gestión de los mismos. Tengo que definir el sistema, ahí tienen un ejemplo de un sistema producto donde identifico todas las etapas del ciclo de vida y también todos los elementos que ingresan desde la naturaleza, bienes, materia prima, energía, y después todo lo que son los elementos salientes de ese gran sistema que después vamos a ver que se tiene que ponerle la lupa a cada etapa. Y recuerden que tengo que considerar si voy a hacerlo desde la cuna a la puerta, o sea, hasta que termina mi proceso industrial, o lo voy a hacer desde la cuna a la tumba si es que tengo la información disponible de cómo va a ser toda su fase de uso, distribución y disposición final. También tengo que ver si en este caso se hace una revisión crítica, y algunas recomendaciones para el inventario de gases es que, bueno, el rigor en cuanto al relevamiento y organización de los datos, asistir a que pueda servir para comparaciones de productos futuras o con otros productos que se hayan evaluado en condiciones similares. Vuelvo al que hay muchos valores de huella de carbono. Yo no puedo, por ejemplo, para esta lapicera, si la fabrican dos plantas distintas y las calculo con métodos diferentes, seguramente el valor va a ser diferente. Tengo que asegurarme que lo que esté comparando haya sido, el cálculo se haya hecho de la misma forma con las mismas fuentes de información, si no, la comparación no es válida. Y por supuesto, el cometido es llegar a cuantificar las emisiones. Como les decía, cada etapa unitaria, cada proceso unitario dentro de el mapa que veían anteriormente, también tengo que analizar todos los flujos intermedios, flujos de entrada, salida, subproductos que se generan. Y acá es donde requiere muchas veces rigor técnico. Bueno, recomendamos siempre el apoyo de especialistas, porque cuando se conforman equipos de cálculo de huella de carbono, lo que se busca es que sean equipos multidisciplinarios, gente que tenga conocimiento de la metodología, pero gente también que tenga conocimiento de los procesos que se están analizando, gente que tenga buen manejo de datos, que tenga manejo de la parte económica, comercial, porque no solamente se limita a lo que tengo en la fase industrial, sino muchas veces en la compra de materia prima, en cómo contrato un flete, etcétera, etcétera. Y bueno, como hoy le mencionaba, esta es muchas veces el cuello de botella, la fase de recolección de datos, porque
no siempre hay o un conocimiento profundo de la actividad y tengo que valerme a veces de bibliografía externa y no siempre puedo asegurar la calidad de los datos. A veces necesariamente tengo que terminar recurriendo a estimaciones. Puedo analizar sobre procesos reales, puedo modelar o hacer estimaciones, valerme de bases de datos, de literatura, de reportes, pero lo importante es que toda la información tenga identificada la fuente para que ese cálculo pueda ser trazable, pueda verificarse la legitimidad del mismo y lo que se dice es que pueda ser replicable por alguien que tenga especialidad, porque si no difícilmente pueda hacerlo en ciclos superiores. Bueno, por ahí les mencionaba el tema de tener, cuando haga el cálculo, el tema de las asignaciones. Hay muchas, no todo es necesariamente lineal y una materia prima o un insumo que estoy utilizando muchas veces puede tener varios usos y un uso compartido a veces en distintos procesos. Entonces tengo que sí tener mucho cuidado cuando estoy modelando y a veces ahí también sí, necesito tener muy buenos datos y necesito hacer la correcta modelación del proceso para que el cálculo sea lo más adecuado posible. Y por último, los inventarios tienen que ser completos, precisos, comparables, transparentes, que de alguna forma la empresa pueda dar un mensaje de confianza a quien sea el destinatario de los mismos. Hoy les mencionaba que para el cálculo de la huella son los factores de actividad, que ahí no tenemos mayores problemas, pero sí con los factores de emisión, que es esa corrección para ver qué tanto impactan desde el punto de vista ambiental. Acá tenemos algunos problemas porque a nivel de Latinoamérica se ha desarrollado muy poco de factores de emisión para la actividad local. Yo creo que, por ejemplo, en Uruguay son muy pocos los valores, hay algunos ligados a lo que es la parte de combustibles fósiles, a lo que es la producción de energía eléctrica, pero muchas veces tenemos que valernos de datos de otras regiones que son los más próximos a la realidad. El tema es que esto nos genera problemas porque muchas veces el cálculo puede diferir de lo real y porque nos estamos basando en la realidad, no sé, de Nueva Zelanda, de Alemania, por no tener valores a nivel local. Entonces, esto es algo que la verdad que la comunidad técnica, científica local está trabajando para justamente generar bases de datos a nivel nacional, pero es una situación que se da en todos los países de Latinoamérica y bueno, va a ser válido muchas veces que se recurran a valores externos o estimaciones, pero conllevando los riesgos que se mencionan ahí debajo. Por otro lado, es importante, bueno, también acá considerar la incertidumbre del estudio, al igual que en el caso del cálculo de huella organizacional, y trabajar sobre lo que son análisis de sensibilidad, y eso va muy de la mano de lo que es la parte de mejora de diseño o de los procesos. Generalmente cuando uno cree tener un valor, bueno, tiene un valor de huella, a veces es bueno empezar a jugar, bueno, ¿qué pasa si cambio determinada modalidad de transporte? ¿Qué pasa si cambio determinado componente, si modifico determinada energía, determinado fuente de energía, determinado insumo? Y muchas veces eso lo que nos da es que puede aumentar o disminuir los valores de la huella. Por lo tanto, a veces no alcanza solamente con tener un valor final, sino empezar a jugar con alternativas, porque muchas veces nos puede dar pautas de dónde puedo empezar a tener las acciones de mejora con las cuales yo estoy comprometido como organización. Puede pasar que también tenga que ajustar los límites del sistema si fuera necesario una vez concluido el cálculo para que este sea más preciso. Y esto que les mencionaba del análisis de sensibilidad va muy de la mano con algunas estrategias de ecodiseño, porque acá me puede dar pautas de cuáles son las fases que tienen mayor impacto en el ciclo de vida y generar acciones del caso. Como les mencionaba, puedo modificar la ubicación de un proveedor, capaz que estoy haciendo un costo innecesario de transporte para algo que lo tengo más a la mano, que es una forma de disminuir las emisiones. Puedo mejorar el diseño, ¿sí? Y corregir, por ejemplo, extender la vida útil, generar, disminuir la obsolescencia de un producto,
optimizar la distribución. Eso es una cosa que muchas veces no hay una normalización de, por ejemplo, los empaques, y por lo tanto tengo desperdicios, puedo tener deterioros. Acá, por ejemplo, en nuestro país ocurre con lo que son los cajones para cargar verduras y hortalizas. Bueno, no es algo que esté normalizado, y eso genera muchas veces subaprovechar el transporte. Puedo también minimizar los impactos en su fase de uso por un determinado diseño o recomendaciones que genero para el usuario. Favorecer que con mi diseño después la fase de alguna forma de reutilización de los componentes sea más amigable con el medio ambiente, y todo eso de alguna forma es información que puedo ir jugando con el estudio del ciclo de vida y modificando alternativas en una etapa temprana previo a lo que sería ya la producción en serie. Para poner algún ejemplo de servicios, y creo que prácticamente todos los países de Latinoamérica, ya para ir cerrando, tienen una actividad muy fuerte desde el punto de vista turístico en cuanto a servicios. También es factible gestionar la huella de carbono, más considerando que se estima la propia Organización Mundial del Turismo que un 5% de las emisiones mundiales están ligadas a la actividad turística, por todos los traslados, la actividad hotelera, vuelos de avión, etcétera, etcétera. Y hay algunas organizaciones ligadas al turismo que han de alguna forma medido la impresión de clientes, y hay una voluntad de una inquietud, consultas, de volcarse a servicios turísticos que sean más amigables con el medio ambiente, y muchos incluso están dispuestos a pagar un sobreprecio justamente por trabajar por operar con quienes den un servicio amigable con el medio ambiente. Entonces también acá hay un área de oportunidad, y para que vean algunos ejemplos de cómo se aplica, bueno, perfectamente puede estar aplicado a organizaciones, ¿sí? En el caso de hotelería, transporte, a todos los servicios conexos con lo que es el turismo, lo que puede ser gastronomía, información web, o sea, es muy amplio, no voy a detallar. Y después a lo que son eventos puntuales que generalmente tienen un componente turístico asociado. Por ejemplo, la Expo Milán, ustedes pueden ver, trabajaron justamente con un objetivo de tener cero emisión, y para los que les guste la música, que es mi caso, el festival itinerante Lollapalooza, que se da en muchos puntos de América, como es Argentina, Chile, México, también tiene objetivos de tener carbono cero, y tienen todo una modalidad de gestión, y bueno, esto es sin duda que es una actividad que tiene una parte turística. Pero ya yendo a empresas, ejemplos de iniciativas concretas, en el caso de Perú hay una organización de turismo que justamente invierte en la modalidad de bonos de carbono, donde conscientes que un turista genera un impacto en el medio ambiente por su actividad, más allá que es una industria que aparentemente es más limpia que, bueno, si uno la compara con una actividad industrial tradicional, pero también tiene un impacto y se generan emisiones. Piensen todo lo que es el lavado de sábanas, toallas, cocinas, todo lo que es calefacción, traslados. Entonces, los turistas pueden optar por, de alguna forma, una empresa que tiene un esquema donde está invirtiendo con esos bonos en protección de áreas protegidas, en este caso de Perú. Por otro lado, esta cadena de España, les recomiendo que vean la página web, tiene un reporte de las emisiones de todos sus hoteles, ¿sí? Y compiten la propia cadena compite con sus distintas unidades para disminuir la huella de carbono que genera por cada persona que se está hospedando, a través de la incorporación de tecnologías más limpias y eficiencia energética. Ya para cerrar, bueno, dirán, bueno, todo esto como muy lindo, pero ¿cómo es el cálculo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué herramientas hay? Bueno, para hacer los cálculos con un rigor metodológico hay
tres componentes grandes. Por un lado, lo que es el software, la base de datos y los métodos de evaluación. Las bases de datos, como les decía, la mayoría se han generado en el ámbito europeo y muchas son de alcance regional, y hay algunas que pueden tener incluso alcance sectorial, como es en el caso de esa que les mencioné, la Eurofer Data, que es, por ejemplo, con foco en el acero. Pero hay en varios rubros de actividad, hay bases específicas. En general, las bases de datos tienen identificados los datos a qué país o región hace referencia. Eso es bastante útil porque uno, por lo pronto, si bien puede que no haya valores para Latinoamérica, puede optar por realidades similares. Más allá de que en algunas, por ejemplo, este año las de CIMAPRO se han actualizado con datos de esta región. Hay muchos métodos de evaluación que es importante ver qué tanto rigor tienen, pero ahí les menciono quizás los de mayor difusión a nivel mundial por ser los que son más exhaustivos en cuanto al alcance. Recipe tiene más categorías de impactos y, por ejemplo, el ecoindicador, que está relacionado, se focaliza en lo que son los daños generados por cada categoría. Y abarcan algunos detalles ligados a lo que es el cálculo, que son, ahí se menciona clasificación, caracterización, normalización, agrupación y ponderación, que esos son componentes que deberían considerarse para un cálculo completo, que no todos los métodos lo consideran. Y después hay varios software, que es los que administran justamente toda esta información, y CIMAPRO y Gavi seguramente tal vez sean los de mayor difusión a nivel mundial, los más completos, pero hay algunas aplicaciones sectoriales que son simplificadas, hay ministerios que en sus páginas tienen también algunas calculadoras de huella de carbono, pero quizás no tengan la precisión para un determinado producto o organización en particular. Entonces, todo esto sí tiene un costo acceder a todas estas bases o software, pero, pues bueno, yo soy una empresa pequeña, una MIPYME, no tengo ni la capacidad técnica ni el bolsillo para adquirir estas licencias. Bueno, justamente nosotros, la red, somos toda una serie de instituciones tecnológicas que en general manejamos este tipo de metodologías, tenemos estos software y perfectamente damos servicios a una organización sin que tengan que hacer la compra o la formación, porque muchas veces sería inviable pedir a una empresa de 3 personas que tenga un equipo formado en huella de carbono. Entonces, sí es importante y les sugiero que indaguen en cada país, porque hay muchos mecanismos de apoyo para la incorporación de este tipo de herramientas, y muchas instituciones que perfectamente lo pueden también apoyar en la parte técnica para trabajar sobre las mismas. Y bueno, para cerrar, una puesta a punto de algunas ventajas de calcular la huella. Primero que nada, diferenciarse de la competencia y generar una difusión de información con lo que es la sociedad y los clientes, o sea, tener una reputación corporativa. También puede ser un mecanismo a la hora de adquirir productos y servicios o materias primas, para que eso no impacte en lo que lo que es la carga total de mi producto. Hoy les mencionaba que el análisis de ciclo de vida me facilita mucho identificar qué etapas puedo mejorar desde el punto de vista energético y de esa forma minimizar los costos de mi organización. Mejorar mi imagen de marca a través de un indicador de ecoeficiencia. Como les decía, esto me puede permitir el acceso a inversionistas que estén interesados en lo que es la economía verde, pero también muchas veces acceder a financiación o proyectos o iniciativas que dan organismos crediticios donde tengo requerimientos de que tenga un manejo ambiental responsable. Y por último, todo lo que es la satisfacción de la demanda de esos nuevos consumidores, o que le dicen los clientes verdes, que están orientados, focalizados, comprometidos con una disminución de lo que son todos los impactos ambientales. O sea que, concluyendo, gestionar la huella no solo me permite generar eficiencias de tipo energética, sino tener impactos dentro de la organización en cuanto a ahorros y también fuera de la organización por lo que es un manifiesto compromiso ambiental.
Y bueno, de mi parte les agradezco por el momento la atención y creo que queda un espacio abierto para preguntas. Muchas gracias, Andrés. La verdad que ha sido muy clara tu exposición sobre estos temas que muchas veces escuchamos, pero no sabemos bien a qué hacen referencia, y creo que nos has dejado muchas puntas de dónde poder entender y buscar más información, la importancia también de acercarnos a las instituciones tecnológicas de nuestros países que pueden ayudar sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, tenemos algunas preguntas que te han hecho por el chat de preguntas que te voy a transferir. Una de ellas imagino que no la vas a poder contestar, pero capaz que nos sorprendés porque refiere a Ecuador y preguntas si cuál ha sido el impacto para el comercio justo del tema de la huella de carbono para el caso de Ecuador, pero pienso que son quizás más las instituciones ecuatorianas. Sí, realmente no tendría capacidad de darle respuesta, sería un atrevimiento de mi parte. Lo que sí, capaz que es bueno mencionar, a ver, hay una realidad de que en particular, hoy les ponía el caso de Tesco, hay muchas organizaciones que empiezan, o sea, enmarcado en cierto esquema de comercio justo, terminan siendo como barreras de tipo comerciales. Seguramente hoy están demandando huella de carbono y cuando yo crea estarme consolidando, tal vez después vengan otro requerimiento de, por ejemplo, no sé, trabajo infantil, etcétera, etcétera. A ver, acá creo que es bueno que a veces tener una negociación justa, porque muchas veces pasa que en empresas a nivel de Latinoamérica no tienen el peso suficiente como para una adecuada negociación, y generalmente son condiciones que les vienen dadas y termina siendo una limitante para entrar o no en un mercado. Tal vez sería interesante ver en el caso de Ecuador, con toda la producción frutícola que tienen, o si después pueden compartir en la red como impactado, pero no, en huella y este aspecto puntualmente no tendría elementos para... Gracias, Andrés. Hay otras preguntas que sí Bien. son más generales, ¿no? Si bien hay un comentario que refiere a Argentina, hay una pregunta que hacen vinculada a cuando el producto no termina en disposición final, sino que es reciclado, ¿en dónde se termina el ciclo de vida del primer producto? ¿O dónde se considera que termina el ciclo de vida del primer producto? Bien, un buen punto ahí. A ver, ahí capaz te pido si bajás el micrófono para pequeño eco. El tema del sistema, ¿cuáles son los límites del sistema? Ustedes lo pueden definir. A ver, no tienen una limitante, no hay una norma que indique hasta aquí llega. Lo importante es que si voy a tener una fase de reciclado, cuando se hace análisis de ciclo de vida, muchas veces lo que genero ahí estoy restando impactos en el ambiente. Ya sea en el producto que llega al final de vida o el producto, donde pongo la línea, lo único que tengo que tener presente es que voy a tener impactos positivos sobre el medio ambiente, que eso se cuantifican, pero ya el conteo lo voy a tener que hacer o en el producto que llega al final o en el producto que estoy iniciando. Pero identificar claramente dónde está el límite, que para eso, si bien no hay una norma, pero por lo que hoy les decía, no estarme penalizando con emisiones o haciendo dobles conteos, que ese es otro problema que hay cuando se calcula la huella de carbono. Incurrir en conteos dobles porque no tengo analizado correctamente. Pero el ejemplo es bien interesante porque de cara a lo que es este apoyo a las economías circulares debería estar considerado. Todo lo que genera impactos positivos también tiene que estar dentro de la cuantificación. Buenísimo, muchas gracias.
Hay una pregunta vinculada a lo que tú mencionaste de la Paz 2060. Sí. Dice si podrías hacer algún comentario en relación a que habilita la compensación de emisiones para productos. Mira, la parte de compensación de producto por la Paz 2050, no sabría decirte realmente. No, la 2060, 2050 es la de productos y servicios, la 2060 no sé si es la parte de proyectos. Bien. No. Y una última pregunta que dice, ¿cómo consideran la captura del carbono por los suelos en el caso de cultivos anuales? Y es una persona argentina, Rodolfo, que dice, en Argentina lo venimos considerando como un efecto neutro, pero cada día hay más presión para incluir los efectos de la siembra directa, cultivos de cobertura, etc. Bien, a ver, el tema de la compensación de huella de carbono por cultivos está lejos realmente de mi especialidad, pero ahí debería consultarlo con, hay organizaciones que se especializan en cada país y acorde a la realidad, o sea, no sé exactamente qué tipo de cultivo y en qué condiciones, pero eso tendrían que ver, ya meterse en el marco de lo que es la parte de bonos de carbono para ver si... se habla mucho de que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande de entrar en el comercio en ese comercio de bonos de carbono por el tipo de actividad que se genera. Desconozco en el caso de la normativa argentina puntualmente. Acá en el caso de Uruguay está incluso el mercado de bonos de carbono está regulado por la Dirección General Impositiva, donde están establecidas las condiciones y uno puede llegar a considerar si es beneficioso o no. Pero capaz que mi sugerencia ahí es trabajarlo con algún instituto como puede ser el LINEA acá de Uruguay, para ver un poco la realidad de esas características de los cultivos que tiene. Acá traslado la pregunta, si hay alguien de acá del ámbito local, INEA ha generado una serie de papers justamente haciendo referencia a lo que son las oportunidades del negocio de bonos de carbono en todo lo que es la actividad agropecuaria y focaliza con distintos sectores en particular, incluso para quien hizo la pregunta de Argentina, le recomiendo, puede acceder, por ejemplo, a este paper, si pone bonos de carbono Uruguay, les va a salir un documento de INI, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Uruguay, donde ahí sí tiene un buen desarrollo, pero, insisto, es algo que está bastante incipiente todavía acá a nivel local. Pero por lo menos les puede dar algunas puntas y si la consulta en alguna organización de su país. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. También nos pide Carlos Julio de Colombia alguna web especializada para cálculo de huella de carbono y ciclo de vida. Creo que dejaste algunos enlaces, dice algunas pistas. Esta presentación les va a estar llegando, así que van a poder acceder ahí. No sé si querés agregar alguna más. No, a ver, ahí les insisto, los software, las herramientas de cálculo de huella de carbono, o sea, las que realmente tienen aceptación y difusión a nivel internacional, como es el caso de CIMAPRO. Hablo de CIMAPRO porque es, por ejemplo, la que usamos acá y la que conozco. Son herramientas muy potentes y el valor que tienen es que a su vez tienen incorporadas las licencias, todas las actualizaciones de las bases de datos. Entonces, ¿eso qué hace? Me facilita mucho, me simplifica la actividad. ¿Qué pasa? Si yo para cada componente de mi producto, de mi organización, del ciclo de vida que estoy analizando, yo no tengo información y tengo que recurrir a información que esté publicada en otros lugares, a papers, que se puede hacer, realmente es muy tedioso. El tema que ahí es información que está de una forma validada, está identificada las referencias
y aparte está todo indexado para qué sector o qué país me aplica la información que estoy teniendo. Eso, por supuesto, todos tienen licencias que son costosas, por eso generalmente este tipo de software lo incorporan universidades, institutos tecnológicos y no lo adquiere una empresa. Pero sí hay, después, hay muchas calculadoras de huella de carbono que pueden tener más o menos rigor, pero son más generalistas, que uno puede acceder. Por ejemplo, acá en Uruguay, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que regula todo lo que es el transporte carretero, tiene una calculadora para lo que es el transporte terrestre con camiones. Entonces, bueno, uno ahí puede tener un marco de referencia y una aproximación, pero puede que el cálculo sea bastante generalista o no me dé puntas por donde yo puedo incurrir en la mejora. Yo les voy a poner un ejemplo que acá hace unos años hicimos un cálculo a nivel industrial de un sector que se había hecho un cálculo general a nivel sectorial. Cuando trabajamos con mayor profundidad con los datos de la empresa, vimos que muchos valores se empezaban a alterar, algunos a la baja, otros a la alza, pero eso era producto de que teníamos información mucho más precisa de una actividad en particular. Entonces, eso es lo que permitía así a la empresa que asistíamos identificar cuál era exactamente el área donde deberían ponerle el foco a las mejoras, y en general la mayoría estaba dado por optimizar o rutas de transporte o la parte de mejora en cuanto a lo que es eficiencia energética. En el caso de Colombia, yo no sé si responde, está en el sector en particular, podés indagar. A veces hay calculadoras, incluso a nivel personal, puedes decir, calcule su huella de carbono, te dicen en base a tu dieta, a tu medio de transporte utilizás, cuánto tiempo de traslado tenés, pero son más bien generalistas. Yo la recomendación es, si tienen realmente un requerimiento de mejora, porque yo intuyo que estoy teniendo desde el punto de vista energético áreas a mejorar, o si tengo una demanda de un cliente de determinado mercado, necesariamente tienen que recurrir a una metodología que sea de reconocimiento a nivel internacional, porque ustedes tienen que documentar bajo qué método, qué normas usaron de referencia, que a veces tienen que integrar varias, pero sí, si utilizaron una herramienta de cálculo, no alcanza con decir, bueno, bajé una de la web que es media generalista, no. Les van a pedir algo, o sea, les van a demandar algo que tenga un rigor técnico. Bien, y habría una última pregunta que no sé si es muy general o la podés hacer porque ya estamos como en el tiempo que nos habíamos propuesto, que dice ¿qué es la compra-venta de bonos de carbono? Sí, el negocio de compra de bonos de carbono, o sea, son básicamente a través de bonos que permiten de alguna forma generar o costear proyectos donde se está trabajando con sumideros de carbono. Por ejemplo, yo soy una industria que no tengo capacidad de disminuir mayormente más mis emisiones, pero entiendo que estoy excedido. Mediante la compra de esos bonos me habilitan de alguna forma a seguir teniendo esas emisiones, pero yo estoy financiando la creación de bosques, praderas, que van a ser sitios de captura de ese carbono que estoy generando. Entonces, ahí hay un mercado que en general todos los países tienen mecanismos y empresas que se dedican al mercado de bonos de carbono. Acá, como decía, en el caso de Uruguay está regulado. Y ahí pueden tener una buena forma de estar compensando lo que es mis emisiones a través del costeo de iniciativas que de alguna forma están mitigando el impacto ambiental. A ver, lo deseable sería que uno pudiera disminuir sus emisiones al mínimo, pero o sea, el carbono cero muchas veces es inviable en una organización. Pero sí puedo generar, como les ponía el caso de
esta empresa de Perú, Condor Travel, que ellos, conscientes, bueno, que hay un montón de emisiones que son inevitables por propio de la actividad turística, pero sí yo puedo estar costeando proyectos en los cuales estoy generando reservas en la zona, en el caso de ellos es en toda la parte de la Amazonia peruana, para preservar justamente esos sumideros de carbono. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por toda la exposición y por estos comentarios y aclaraciones finales. Respondiste todas las preguntas que se te hicieron. O casi, bueno, por las tan específicas de los países. Para eso es la ventaja de estar en una red latinoamericana que pueden referirse a las instituciones de sus países. Así que agradecerte, les hemos colocado ahí en el chat de preguntas el link para que puedan completar la encuesta de satisfacción del webinar. Les agradecemos que lo puedan hacer antes de retirarse o entrar al link antes de retirarse, ya que esto nos va a ayudar a ofrecerles contenidos más adecuados en esta nueva dinámica empresarial. La presentación de este webinar les va a ser enviada a sus correos electrónicos con los que ingresaron al formulario que les permitió acceder al link de este webinar. Y también lo van a estar difundiendo en las distintas instituciones aliadas de la red. Especialmente este webinar lo van a poder estar viendo en los próximos días a través del canal YouTube de LATU, que es LATU-Uruguay. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad agradecemos la presencia y participación de todos los asistentes. Deseamos que el contenido de este webinar haya sido de su agrado y les resulte de utilidad. Asimismo, los invitamos a estar atentos a todas nuestras redes sociales para que se enteren de todas las novedades de la red. Aprovechamos a invitarlos para el próximo webinar organizado en el marco de la red, que será el jueves de la semana que viene, 10 de septiembre, y en el mismo horario. El tema central será cadenas de valor local y gestión del valor agregado para el desarrollo territorial. Les deseamos un feliz resto de jornada, los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto y muchísimas gracias.